Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Los centros de datos impulsan la inversión extranjera directa. Fin del Consejo Transitorio en Haití. Phil Saimé concentra el poder ejecutivo. Elecciones en Bangladesh. Victoria aplastante del BNP que confirma el viraje en política exterior hacia China. ¿Cumplirá sus compromisos Azerbaiyán con la Unión Europea? Nuevas licencias de exploración de petróleo en Libia. Las protestas universitarias continúan en Senegal y dañarán la popularidad del gobierno. Señales mixtas desde Estados Unidos. Comenzamos este repaso a la actualidad internacional fijándonos en la inversión extranjera directa global, que aumentó un 14% en 2025 hasta situarse en el entorno de los 1,6 billones con B de dólares, de acuerdo al informe recientemente publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Este incremento se sustentó en gran medida en el vertiginoso crecimiento de los proyectos vinculados al desarrollo de centros de datos como consecuencia del auge de la inteligencia artificial. El aumento ha sido tal que actualmente representan el 20% del total del IED. La industria de los semiconductores también registró un fuerte dinamismo con un crecimiento interanual del 35%. Por el contrario, la inversión disminuyó un 25% en los sectores altamente integrados en las cadenas de valor y con una elevada exposición a las variaciones arancelarias. Destaca especialmente la caída de la industria textil, la electrónica y la de maquinaria. A nivel regional, la IED aumentó más de un 40% en las economías desarrolladas, 728.000 millones de dólares concretamente, dado que concentraron gran parte de los proyectos para construir esos nuevos centros de datos. En cambio, la inversión en las economías en desarrollo se contrajo un 2% hasta los 877.000 millones de dólares. También nos fijamos esta semana en Haití. Con el fin del mandato del Consejo Presidencial Transitorio, el pasado 7 de febrero, el país ha entrado en una nueva etapa institucional. El primer ministro, Alix Didier Phil Saimé, queda como única autoridad ejecutiva del país, concentrando tanto las funciones de jefe de gobierno como de facto las atribuciones que ejercía el órgano colegiado como jefatura del Estado. No se trata de una investidura presidencial, sino de la desaparición del mecanismo transitorio que compartía el poder ejecutivo en un país que además carece de parlamento operativo desde 2023. La continuidad de Phil Saimé se consolidó tras el pulso con los sectores del Consejo que buscaban apartarlo y contó con el respaldo explícito de Estados Unidos y otros actores internacionales para evitar un vacío de poder. El reto inmediato será mejorar la seguridad y recuperar la capacidad estatal para que las elecciones previstas más adelante, en 2026, sean viables. Según cifras citadas por la ONU, las bandas controlan en torno al 90% de Puerto Príncipe y varias rutas clave. La violencia dejó casi 6.000 muertos en 2025 y hay más de 1,4 millones de desplazados, con graves efectos sobre el acceso a alimentos, salud y educación. Aunque existe una fuerza internacional de apoyo para combatir a las pandillas, su efectividad es limitada por falta de efectivos y de financiación, lo que refuerza la dependencia de Phil Saimé del apoyo exterior, en especial de Washington, y lo expone a un coste político interno. Sus rivales y los sectores nacionalistas pueden presentarlo como un líder tutelado desde fuera si no logra mejoras rápidas en seguridad, movilidad y acceso humanitario. Novedades políticas también esta semana en Bangladesh. Las elecciones generales celebradas el 12 de febrero de 2026 han consolidado un cambio sísmico en Bangladesh con la victoria arrolladora del Partido Nacionalista de Bangladesh, que ha obtenido 209 de los 300 escaños parlamentarios. Este resultado, legitimado por una participación masiva y un referéndum de reforma constitucional aprobado por casi el 70%, marca el fin definitivo de la era de Sheikh Hasina y la Liga Awami. La verdadera fuerza motriz detrás de este nuevo orden es la generación Z, que tras liderar la revolución del Monzón en 2024 ha actuado como el árbitro moral del proceso, forzando una transición hacia una democracia más transparente. Paradójicamente, en el plano exterior, y dado que la India fue el garante del régimen de Hasina, Bangladesh está reequilibrando su política hacia la gran autocracia del continente. El hecho de que Hasina esté exiliada en suelo indio ha generado un sentimiento anti-India, que los nuevos actores políticos han capitalizado. Esto ha enfriado proyectos conjuntos y ha dejado un vacío que China ha sabido llenar rápidamente. El gigante asiático ha ofrecido paquetes de inversión de más de 2.000 millones de dólares solo en el último año, destinados a desarrollar infraestructuras críticas como puertos y energía. El nuevo primer ministro, Tariq Rahman, parece estar convencido de esta nueva estrategia iniciada por el líder interino Muhammad Yunus durante los 2 últimos años, algo que confirman los recientes acuerdos para la modernización del puerto de Mogla,
por $400 millones, o el histórico con la empresa estatal china CETC para construir la primera fábrica de drones militares en la base de Bograla. Otro de los puntos de atención esta semana es la relación entre Azerbaiyán y la Unión Europea. A comienzos de enero, Azerbaiyán anunció que había comenzado la exportación de gas a Alemania y Austria a través del gasoducto transadriático. La empresa estatal azerbaiyana, SOCAR, que tiene el monopolio del sector energético, se encuentra en una fase agresiva de expansión en el mercado desde el inicio de la guerra de Ucrania. En 2022, Bruselas y Bakú firmaron un acuerdo por el cual Azerbaiyán exportaría al menos 20.000 millones de metros cúbicos al año a la Unión Europea para 2027. La creciente cartera de exportación de gas de Azerbaiyán no solo incluye los mercados europeos. A principios de enero, Bakú y Ankara firmaron un contrato de 15 años para el suministro de 33.000 millones de metros cúbicos de gas natural desde el yacimiento de Absheron, en el mar Caspio, a Turquía. Con este acuerdo, Azerbaiyán también espera ampliar su base de clientes hacia Oriente Medio, especialmente en Siria. En 2025, Bakú y Damasco acordaron un suministro de 3.400 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a Siria a través de Turquía, con planes de aumentar el volumen a 6.000 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la firma de todos estos acuerdos se produce en un contexto de estancamiento de las exportaciones energéticas. En 2025, las exportaciones totales de gas de Azerbaiyán a Europa, en su conjunto, ascendieron a 12.800 millones de metros cúbicos, lo que apenas supone un aumento de unos 3.000 millones desde la firma del acuerdo energético. El presupuesto estatal para el plan gasístico de Azerbaiyán para 2026-2029 sugiere una desconexión entre la capacidad prevista y la real. Duplicar los suministros a la Unión Europea para 2027 requiere contratos a largo plazo con volúmenes de exportación anuales fijos, lo que no se contempla en el acuerdo de 2022. Para cumplir con sus acuerdos energéticos, Azerbaiyán podría revivir los intercambios de gas con Turkmenistán que habían quedado suspendidos. Y nos salimos del mercado energético porque la Corporación Nacional de Petróleo de Libia anunció esta semana el resultado de la primera ronda de licitación de proyectos de petróleo y gas que el país celebra desde 2007. El organismo adjudicó a Chevron, Eni, Qatar Energy, Repsol y Tepoc los derechos de exploración de los principales bloques que se incluyeron en la convocatoria, en su mayoría correspondientes a los yacimientos de la cuenca del Sirte. El resultado de la licitación pone de manifiesto el renovado interés de las compañías extranjeras por la industria libia de hidrocarburos. No obstante, el país continúa dividido en dos administraciones rivales. La disputa por mantener e incrementar la influencia en las instituciones ha originado en los últimos años interrupciones en la producción de petróleo, como ocurrió a finales de 2024, cuando las divergencias entre ambos gobiernos por la composición de los miembros del Banco Central provocaron que las exportaciones de crudo se redujesen a una tercera parte. Actualmente el país norteafricano extrae alrededor de 1,2 millones de barriles diarios. En el caso de que se materialicen nuevos proyectos, se calcula que la producción podría alcanzar los 2 millones de barriles diarios a finales de esta década. Seguimos en África, más concretamente en Senegal, porque la Universidad de Cheikh Anta Diop de Dakar ha sido el epicentro de importantes manifestaciones estudiantiles desde el mes de diciembre. Los universitarios protestan por la suspensión de la ayuda financiera. En torno a 8.000 estudiantes no han recibido los desembolsos de sus becas este curso, por un valor equivalente a aproximadamente 1.000 euros. Las múltiples intervenciones policiales habían dejado decenas de heridos, pero no ha sido hasta el pasado 10 de febrero cuando se produjo la primera muerte de un estudiante en el campus, en circunstancias todavía por aclarar. Las autoridades califican lo sucedido como una tragedia. Las manifestaciones ya se han extendido a otras universidades y la situación amenaza con agravarse y afectar a la popularidad del gobierno, que ha tenido en los estudiantes uno de los principales respaldos. En efecto, la agenda reformista del actual gobierno atrajo el apoyo de la juventud senegalesa, que se reforzó tras el escándalo de la deuda. Las finanzas públicas de Senegal se encuentran en un momento muy delicado, debido a la magnitud de las obligaciones ocultas acumuladas por la administración del expresidente Macky Sall. Así, el gobierno se encuentra en una encrucijada. Las estrictas restricciones fiscales limitan su capacidad de respuesta frente a las demandas estudiantiles, pero de no darle solución, se arriesga a una mayor movilización. Y finalizamos en Estados Unidos, desde donde llegan señales mixtas a nivel económico. La inflación en enero cayó hasta el 2,4%, un descenso de 3 décimas frente al dato del mes anterior. Una desaceleración impulsada por la moderación de los precios de la gasolina y de los precios de la vivienda. La inflación subyacente, por su parte, se situó en el 2,5%, es el nivel más bajo desde marzo de 2021. Paralelamente, los datos de empleo sorprendieron al alza con la creación de 130.000 puestos de trabajo adicionales.
es casi el doble de lo previsto por los analistas, lo que permitió que la tasa de paro se moderase 0,1 hasta el 4,3%. No obstante, las cifras de enero contrastan con el resultado de 2025, que fue el año de creación de empleo más débil fuera de una recesión en 2 décadas. Aunque los datos de empleo sugieren una estabilización, los mercados han elevado su apuesta de que se producirán 3 recortes de tipos de interés en lo que queda de año, dependiendo de la evolución de estos indicadores. A pesar de la mejora de las cifras de inflación, los ciudadanos estadounidenses perciben una grave crisis de poder adquisitivo. De acuerdo con la última encuesta de PwC Research Center, más del 70% de los adultos califican las condiciones económicas como regulares o malas, y alrededor de la mitad cree que la política actual ha empeorado la situación. Un análisis del Centro de Investigación Independiente Tax Foundation estima que las políticas comerciales de Donald Trump han supuesto un aumento fiscal medio de $1.000 por hogar, que se prevé se eleve a $1.300 en 2026. En contra de las afirmaciones del gobierno de que las empresas extranjeras absorberían los costes, la Reserva Federal de Nueva York concluyó que los negocios y consumidores estadounidenses pagaron casi el 90% del coste de los aranceles en 2025. Mientras que la inflación en los servicios ha vuelto a niveles normales, los bienes básicos siguen siendo el principal culpable de que el índice de precios al consumo se mantenga elevado. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.